Muy buenos días a todos. Gracias, Calixto. Gracias, doctor Tuñón, por esta invitación. Yo en realidad siempre me siento muy halagado y distinguido regresar a mi segunda casa. Mi esposa es medio chiricana, su padre era de Concepción y yo hice mi internado aquí en el Hospital Regional y el José Domingo Baldía, porque tengo familia aquí en Chiriquí y muy buenas amistades. Así que para mí siempre es motivo de gran satisfacción. He tratado de hacer esta charla sobre un tema común de la práctica ambulatoria diaria, ya que la dispepsia es un síndrome que nos ocupa todos los días. Así que he tratado de recoger aspectos académicos de la literatura con aspectos del manejo práctico del día a día. Para los más jóvenes, les recuerdo que los que están ahí sentados son los que menos aprenden de una charla. El que más aprende es el que la prepara, la dice y el que la comparte y la comenta. Por eso yo siempre los exhorto a todos a dedicarse a la enseñanza. Esto anda rápido. Esta gráfica siempre me llama la atención, aunque generalmente es para las clases en la universidad, que son desde las 12 del día en adelante. Lo que indica es que bajo videovigilancia, una audiencia de estudiantes, a los 20 minutos ya el 30% está durmiendo. No importa qué tan buena sea la charla. Pero la buena noticia es que a lo largo de los 45 minutos se rotan y no son los mismos que duermen toda la charla. Cuando atendemos a un paciente, él no viene diciéndonos que tiene dispepsia. Generalmente dice, doctor, me arde o me duele aquí, en el abdomen superior. Y lo primero que tenemos que distinguir es un dolor somático de un dolor visceral. A rápido vuelo de pájaro aquí, tenemos un esquema de las múltiples causas que pueden dar dolor somático superficial de la pared abdominal. Múltiples cirugías previas con atrapamiento de nervios cutáneos, dolores miofaciales en la unión de los rectos abdominales con los cartílagos subcostales, el típico dolor subcostal exquisito derecho. Y una de las maniobras es que le dices al paciente que se incline en la mesa de examen y le aumenta el dolor. Generalmente es identificable con un solo dedo y es un dolor exquisito, mientras que el dolor visceral es profundo, vago y no se modifica con el cambio de posición. También radiculopatías pueden causar dolor reflejo al abdomen anterior. El primer caso clínico es de una mujer de 60 años tratada por fiebre, vómitos y diarrea que le duró 3 días. Típico, una gastroenteritis. Ahora viene por dolor epigástrico de 5 días de evolución. La conducta más apropiada es, 1, se trata de una dispepsia aguda postgastroenteritis. Le daremos una dieta sin irritantes, le damos inhibidores de bomba por un tiempo corto y le podemos dar antiespasmódicos para el dolor. Suena razonable. 2, se debe buscar Helicobacter pylori. Tuvo una gastroenteritis, el Helicobacter no causa gastroenteritis aguda. Realizar endoscopía porque es mayor de 50 años no es correcto porque esto es una dispepsia aguda, son autolimitadas, así que la respuesta es la primera, porque es una dispepsia aguda. Y el tema de nosotros hoy es dispepsia funcional, que por definición es una dispepsia crónica que dura más de 1 mes o más de 3 meses según los criterios que utilicen. El segundo caso, para ilustrar, es un hombre de 52 años con dolor epigástrico por 3 meses de evolución, saciedad temprana. La conducta más apropiada es endoscopía, prueba de Helicobacter pylori y si es positivo, erradicarlo. Tratamiento por 2 meses empírico con inhibidor de bomba y si no responde, añadir un procinético. Le suenan familiares todas las alternativas, ¿verdad? Bueno, como se trata de manejo de dispepsia crónica no investigada, la respuesta correcta es endoscopía. ¿Por qué? Porque las dispepsias agudas generalmente son autolimitadas, se resuelven en 1 a 2 semanas.
Y se ha visto que cuando se prolongan por más de 1 a 3 meses hay que investigar por patología orgánica. Entonces, la dispepsia crónica no investigada se divide en dispepsia de etiología orgánica y dispepsia funcional, que es lo que vamos a ver. Es una causa de consulta frecuente en la consulta externa. Representa pérdida de trabajo, carga económica, sufrimiento emocional para el paciente y la familia, porque como el nombre lo dice, es crónica y puede ser recurrente. Tenemos que eliminar las causas de dispepsia aguda que trae el paciente, generalmente múltiples suplementos, entre ellos zinc, altas dosis de vitamina C, si está tomando hierro, si está tomando AINES, no importa por qué ruta está recibiendo el AINES, ya sea en supositorio, intramuscular, puede causar gastropatía por AINES. E igualmente medicamentos como la metformina, los análogos de GLP-1, Ozempic, etcétera, postgastroenteritis viral. Y también el síndrome de hiperemesis por cannabis, que está de moda. Muchos muchachos o muchachas que están vapeando cannabis vienen con unos cuadros de vómitos y epigastralgia repetidos, van al cuarto de urgencia, a la clínica, nadie sabe qué tienen hasta que uno le pregunta, ¿estás vapeando cannabis? Sí, doctor. Bueno, déjalo porque esa es la causa de tu síndrome. Y se les cura después de una semana. Lo bueno es que las dispepsias agudas son autolimitadas si quitas el agente irritante, si suspendes el AINE, si quitas el suplemento dietético y con dieta e inhibidores de bomba por un corto plazo el paciente queda asintomático. Igual ten presente la posibilidad de embarazo, siempre hay que preguntar si está embarazada, si toma anticonceptivos o no, si tiene vida sexual activa, para no hacerle una radiografía a una paciente embarazada. Aquí vemos que es una gráfica que nos muestra que el reemplazo de la mucosa gastrointestinal después de un insulto agudo se renueva en una semana. Generalmente en 1 o 2 semanas ya tenemos una alfombra nueva. Entonces la dispepsia crónica no investigada, según el American College of Physicians y la Asociación Americana de Gastroenterología, es dolor epigástrico que persiste más de 1 mes. Según los criterios de Roma europeos, son 3 meses o más. Y después le digo por qué la Asociación Americana lo redujo a 1 mes. Dispepsia es dolor en el abdomen superior, no es un abdomen agudo y no incluye fiebre ni diarrea, es simplemente epigastralgia. Puede haber ardor, saciedad, llenura, plenitud, eructos, distensión. Y hay que diferenciar la orgánica de la funcional. La funcional, por definición, es cuando la investigamos con una endoscopía y no encontramos patología orgánica. O sea que es un diagnóstico de exclusión. Pero no le podemos hacer endoscopía a todo paciente que viene con una dispepsia crónica, porque estaríamos haciendo la endoscopía a 1 de cada 4 pacientes que vemos en la clínica o de la población, y eso no hace sentido. Entonces se establecieron criterios de señales de alarma para decidir a quién investigar, porque eso aumenta la probabilidad de encontrar patología orgánica. La edad, factor muy importante, mayores de 50 años, historia familiar de cáncer gástrico, es otro factor de riesgo. Y los otros hallazgos que ustedes conocen, anemia, ferropriva, sangre oculta en heces, pérdida de peso, disfagia, vómitos repetidos, masa palpable. Cualquiera de estos hallazgos son motivos para investigarla. Con endoscopía, más o menos ultrasonido, tomografía, la decisión clínica es la que impera. Entonces, allá están viendo 3 criterios, la edad, 4 criterios, el tiempo de duración que la hace dispepsia crónica, la edad, más de 50 años, historia familiar y los signos de alarma. Y eso yo lo reviso con cada paciente en la consulta. Bueno, la edad está ahí, cuánto tiempo tienes de molestias,
pérdida de peso, disfagia, vómitos, anemia, etc. Eso ya es automático. Estos simplemente son ejemplos de causas de dispepsia orgánica que encuentran cuando la investigan. Enfermedades biliopancreáticas, cáncer gástrico, pancreático, reflujo, gastroduodenitis erosiva, úlcera gástrica o duodenal, etc. Cuando se hacen los estudios en pacientes sin signos de alarma, que no tienen ninguna de esas condiciones anteriores, van a ver que el hallazgo de cáncer gastroesofágico es bien infrecuente, menos de 1%, 0.4% según la reciente guía del American College of Gastroenterology en el 2017, y por eso es que se establecen los criterios de edad más signos de alarma para investigarlo, porque la mayoría de los pacientes o no encuentras nada y es una endoscopía normal, como en el 70%, o encuentras patología orgánica benigna. Este otro estudio de Escandinavia agrupó 13.900 pacientes con dispepsia sin signos de alarma, o sea, clasificados de bajo riesgo, y encontraron cáncer del tracto digestivo superior en 0.3%. Claro, todos eran menores de 60 años, o sea que esto respalda el concepto de las guías clínicas, están respaldadas por evidencia. Menor de 50 años para América Latina, esto es para Europa, mayor de 60 años. América Latina, menores de 50 años, sin signos de enfermedad orgánica, casi siempre va a ser una dispepsia funcional, a menos que tengan señales de alarma. Yéndonos a México, estos son 3.000 pacientes con dispepsia crónica, pero no distinguieron si tenían señales de alarma o no. Están todos juntos. Allí encontraron cáncer gastrointestinal en el 3% y dispepsia funcional en el 60%. O sea, endoscopía y ultrasonido normales. Igual respalda las guías. Pero estos sí tenían algunos signos de alarma. ¿Qué hay del Helicobacter pylori? ¿Dónde se clasifica? Bueno, si tienes Helicobacter pylori, pero no tienes lesión visible en la endoscopía, clasificas como dispepsia funcional. Si tienes Helicobacter y tienes patología visible, o sea, gastritis erosiva, úlcera, cáncer, maltoma, etcétera, es una dispepsia orgánica. O sea que él puede estar presente en cualquiera de las dos causas de dispepsia crónica. Este gran círculo es el denominador de la dispepsia y vamos a ver que ahí en naranja el círculo superior representa el 20 a 30% que tienen dispepsia orgánica y el gran círculo del centro, donde está la carita, es la mayoría de los pacientes con dispepsia funcional. Entonces, los europeos dividen la dispepsia funcional en dolor epigástrico versus sensación de distrés con plenitud y saciedad temprana. Hacen esa diferenciación clínica para decidir un poquito diferente el tratamiento, pero no es muy diferente. Pero ven que ambos círculos del EPS, que es dolor epigástrico, y el PDS, que es el distrés postprandial, se sobreponen en los síntomas y fisiopatología. ¿Cuál es la fisiopatología de la dispepsia funcional? Si no encontramos nada en la endoscopía o en el ultrasonido. Y menciono ultrasonido porque está de moda hacer ultrasonido al lado de la cama o en el consultorio médico. Así que cada vez más los médicos jóvenes van a hacer ultrasonido como herramienta, como quien usa un estetoscopio. Hay alteraciones en la acomodación gástrica, alteraciones en el vaciamiento gástrico, hay alteraciones del eje cerebro-intestinal, hay problemas psicosomáticos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, está el Helicobacter pylori, o sea que es un síndrome que tiene múltiples etiologías.
y ven que el modelo biopsicosocial de la dispepsia funcional no solo incluye la fisiología anormal del estómago, que ahí la tienen, sino muchos aspectos psicológicos y sociales de los antecedentes personales del paciente. Divorcio, un luto, una muerte familiar, una enfermedad crónica en la familia, abuso sexual, violencia doméstica, depresión, etcétera, etcétera. Todo esto influye en el eje cerebro-intestinal. Tenemos que recordar que como la dispepsia funcional es parte del síndrome de los trastornos del eje cerebro-intestinal, tiene mucha sobreimposición con el síndrome del intestino irritable y con la constipación funcional. Y no vas a mejorar una dispepsia funcional si no tratas la constipación. Tienes que tratar al paciente integralmente, tienes que manejarle la constipación y la dispepsia funcional. Muchas de las drogas de la dispepsia sirven para el síndrome del intestino irritable, porque trabajan en el mismo eje cerebro-intestinal. Entonces, repasando el manejo por algoritmo, más de 3 meses según el criterio europeo, es dispepsia crónica no investigada en un mayor de 50 años, van a endoscopía. Si hay signos de alarma, no importa la edad, va a endoscopía. Si un paciente menor de 50 años y no tiene signos de alarma, buscas el Helicobacter pylori, lo erradicas. Si persiste el tratamiento, pasas al segundo paso, le das a inhibidores de bomba, tratamiento empírico por 6 a 8 semanas. Si falla el tratamiento empírico de inhibidores de bomba, lo investigas porque falló el tratamiento empírico, aunque tenga menos de 50 años, y va a endoscopía. Este es otro algoritmo de flujo donde lo tienen todo resumido. Los menores de 50 años, y miren hacia la derecha porque es el que nos lleva a dispepsia funcional. Si no tiene Helicobacter pylori, pues no hay nada que erradicarle. Si entonces le das inhibidores de bomba, ya esta es una dispepsia en que estás tratando empíricamente porque el paciente es joven, no tiene señales de alarma. No respondió a los inhibidores de bomba, puedes escalar empíricamente, ya sea a procinéticos o antidepresivos tricíclicos. Cualquiera de los dos está aceptado como tercera línea. Tratas Helicobacter, tratas inhibidor de bomba, añades procinéticos o antidepresivos y no responde, ya entonces lo investigas con endoscopía. Si la endoscopía es normal, sigue siendo dispepsia funcional y puedes buscar asesoría psicológica, psicoterapéutica. En la rama derecha, si es mayor de 50 años, lo investigas porque tiene una dispepsia crónica, tienes un hallazgo en la endoscopía, lo tratas de acuerdo. Si la endoscopía es normal, es una dispepsia funcional y te pasas al algoritmo izquierdo. Es facilito, suena enredado, pero es fácil. Duración, edad, signos de alarma, respuesta terapéutica. Para que vean que no todo lo que encontramos tiene un efecto en todos los pacientes. Esto es un metaanálisis de tratamientos y erradicación de Helicobacter pylori en múltiples series con dispepsia funcional. Estos no eran pacientes con úlcera, estos eran pacientes con endoscopía normal pero que tenían Helicobacter. Y el odds ratio fue favorable a la erradicación del Helicobacter pylori. Mejoran 1 de cada 10 pacientes con dispepsia funcional. Si erradicaste el Helicobacter, el 90% lo erradicaste, pero la mejoría sintomática en 1 de cada 10. ¿Por qué? Porque la dispepsia funcional es multifactorial. El Helicobacter es uno de los jugadores. NNT 12. El Helicobacter es una de mis mascotas porque yo me motivé mucho cuando Warren y Marshall lo descubrieron en Australia en 1982. Yo trabajaba en el Gorgas, el único método era cultivo
y yo me propuse cultivarlo siguiendo el protocolo de cultivo en agar de sangre de oveja, en un método microaerofílico con antibióticos para suprimir la flora bucal, y creció el Helicobacter siguiendo el protocolo de ellos, y como nada más se conocía su relación con la úlcera, eso fue lo que publiqué. Arriba está Marshall, 70 pacientes de úlcera y nosotros 50 con 76% de incidencia. Después los estudiantes de medicina en 1997 me ayudaron en un estudio de cero prevalencia. Ya existía antígeno fecal y prueba de IgG en sangre. Y encontramos que en nuestros niños, desde 6 meses de nacido hasta 15 años de edad, sanos, sin ninguna molestia, 2/3 tenían Helicobacter y sus familiares también. Y aquí los vemos por grupos etarios. Estos eran niños sanos. O sea que es una enfermedad de transmisión fecal oral y ya desde niños la adquirimos y él se queda ahí. Él no se va espontáneamente. Después me encontré a Marshall, que nació el mismo año que yo. Barry Marshall y yo nacimos el mismo año. Yo no sabía eso hasta que lo conocí. Después que le entregaron el premio Nobel, lo vi en un congreso de la DDW en Chicago, solito, escuchando una charla de dispepsia. Digo, no puede ser que esté Barry Marshall solito, y me le senté al lado. Digo, doctor Marshall, yo soy un admirador suyo y yo hice este humilde trabajo siguiendo su protocolo, y conversamos amenamente, y salió a relucir que habíamos nacido en un año X que coincidía. No sé por qué salen estas. ¿Será que se está acabando la batería? Sí. Pásame la siguiente. Ok, ¿qué hay sobre los antidepresivos tricíclicos, los gastrocinéticos, etcétera? Los antidepresivos tricíclicos ATC sí tienen evidencia contra placebo. En gastroenterología el efecto placebo es altísimo, o sea que el rapport del médico con el paciente es muy importante. Pocas disciplinas ejercen tanto efecto placebo, tan alto como 40%. Tienes buen rapport, le das seguimiento, le das reassurance, que no tiene nada malo, lo vuelves a ver. En vez de deshacerte del paciente de la dispepsia funcional o del colon irritable, dice, yo te quiero ver en 6 semanas, a ver cómo ese paciente se queda contigo toda la vida. Tienes un efecto ya de 40% de mejoría. Y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina no le ganaron a placebo. No le ganaron a placebo. O sea que es la amitriptilina y nortriptilina en dosis bajitas, no en dosis antidepresivas. La siguiente. No, este se está quedando sin batería. Pues la siguiente. Carlos, este tiempo no me lo quite. No, el de arriba. Ya, gracias. Entonces, aquí tienes un grupo de neuromoduladores, y ven que ponen TCA subrayado en rojo, son la primera elección de los neuromoduladores. Le ganan a todos los otros, que no los voy a mencionar por razones de tiempo, hay muchos en el mercado, pero los TCA le ganan a todos. Hay evidencia al respecto. ¿Qué hay de los gastrocinéticos y antieméticos? La dronperidona tiene efecto en los metaanálisis, también tiene la ventaja que no cruza la barrera hematoencefálica, tiene un NNT de 2 a 8, es procinético.
La buspirona para la dispepsia funcional de tipo distrés postprandial es un análogo de los 5-HT1 y mejora la llenura, la distensión, el eructo y las náuseas. Esto es un ansiolítico que no crea dependencia, no es benzodiazepina, no crea tolerancia y tiene muy pocos efectos secundarios. Yo lo he usado muy poco, pero voy a empezar a usarlo. Sin embargo, ven en las gráficas, tiene estudios contra efecto placebo, pero no es tan... Mire, el efecto placebo es la columna gris del medio y la columna negra es la buspirona. O sea, fue estadísticamente significativo, pero no es wow, no es 50% de mejoría, es 20%. Pero algo es algo si ya no sabes qué hacer con la dispepsia. Los antiespasmódicos son comodines, están aprobados para usarlos en el alivio sintomático, en la dispepsia y en el síndrome de intestino irritable. Tienen muy pocos efectos secundarios, son bloqueadores del calcio, del músculo liso, muy pocos efectos anticolinérgicos, son bastante selectivos. Mi favorito es la trimebutina y les voy a decir por qué. Yo he usado todos, pero me va mejor con ella y leyéndola, investigándola, tiene un efecto opioide, es agonista de los receptores mu de los narcóticos y es muy bueno para quitar el dolor de la dispepsia, la trimebutina. Los otros bromuros no tienen efecto sobre los receptores opioides. Digo, aquí está la diferencia. Hay un estudio en curso a largo plazo de la microbiota intestinal que se llama el American Gut Project, que empezó en el 2018. Y ustedes ahora reciben mucha promoción sobre los prebióticos y los probióticos. Bueno, una alimentación saludable es rica en prebióticos. Prebióticos son los vegetales. Entonces, el American Gut Project lo que ha concluido hasta ahora es si comes 30 vegetales diferentes por semana, y vegetal no piensen que nada más es apio, lechuga, es todo lo que crece de la tierra. Incluye el arroz, la papa, la zanahoria, el orégano, el apio, el ají, la naranja, la papaya. Todo lo que crece de la tierra lo clasifican del reino vegetal. Si comes 30 o más de esto, tienes la flora más biodiversa a la que puedes aspirar, con la mayor producción de ácidos grasos de cadena corta. Así que esos son los mejores probióticos. ¿Qué hay de los mejores prebióticos? ¿Qué hay de los probióticos? Los probióticos son bacterias cultivadas en los laboratorios, envasadas, preservadas en billones para que tú te las comas y que supuestamente están vivas y sobreviven el ácido clorhídrico y las enzimas digestivas, y que además de eso se supone que tienen efectos inmunomoduladores beneficiosos. Esa es la teoría detrás de los probióticos. Como la charla mía no es de probióticos, yo busqué las guías de la Asociación Mundial de Gastroenterología, de la American College of Gastroenterology y de la Asociación Americana de Gastroenterología. Y estas son las recomendaciones de esas tres guías. No existe recomendación de su uso en esta condición, no se recomienda, la evidencia es insuficiente. Recordarles, y ya terminando, las modificaciones del estilo de vida, eliminen el tabaco y el alcohol, los dos son oncógenos clase 1, ambos. Evitar los embutidos, carnes procesadas, que también son oncógenos clase 1. Hidratarse adecuadamente, dormir 7 a 8 horas, mantener el peso saludable, evitar la obesidad, medirse la barriga. Las mujeres no deben medir más de 35 pulgadas y los hombres más de 40, porque aumenta el riesgo de cáncer y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sobre el alcohol, el cirujano general de Estados Unidos acaba de sacar hace un mes otra advertencia, que el alcohol es oncogénico, no hay dosis segura, no hay dosis saludable. Eso que nos decían antes, que una copa de vino con las comidas
o 2 era saludable, ya eso se derribó. 0 alcohol es lo más saludable. Desde 1 para arriba son oncogénicos para cáncer de colon, cáncer gástrico y cáncer de mama también. Y miren, el aumento relativo va de 20 a 50% para cáncer gastrointestinal. Y este es el afiche que ellos sacan de donde indican que el riesgo absoluto de todos los cánceres en general aumenta. Del basal, que puede ser 10%, que tu riesgo basal de tener cáncer el resto de tu vida es 10%, puede llegar a 11, 13% según el número de tragos por día que tomes. No importa si es vino, seco, ron o whisky. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso es todo.